Y más temprano te comentábamos el brutal asesinato, horror en Punta Lara por lo que ocurrió con esta bebita de tan solo 9 meses. Tremendo. El viernes su mamá decide dejarla al cuidado de su padrastro, este hombre que vemos allí en imagen, 22 años, Jonathan Sosa, y el hombre abusó sexualmente de esta bebé, dijo que la nena empezó a sentirse mal, le pidió ayuda a su padre y la llevaron a un hospital. Bueno, estamos justamente en comunicación telefónica con Miguel Maldonado, perito psiquiatra, para hablar de este tema, ¿no? La pregunta es, ¿qué hacer con los violadores? Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen día, un gusto estar con ustedes. Gracias. Mire, he recibido en los últimos días, desde que ocurrió este hecho brutal, tremendo, y también en muchas otras oportunidades anteriormente, cuando se han producido situaciones parecidas, esta pregunta que creo que es fundamental, ¿qué se hace con los violadores? Sí. Yo en realidad era un descreído de la pena de muerte para ciertos casos brutales como este que estamos tratando. Hoy en realidad estoy dudando si esa postura era la correcta o si de pronto habría que modificar la legislación y demás para imponer la pena de muerte puntualmente para ciertos delitos. Este sería uno. El individuo que cometió esto, 22 años, jornalero, tenía antecedentes penales. Sí. En realidad, más que un violador, es un chacal, es una bestia, es un monstruo. Es impensable imaginarse lo que significa ese individuo adulto pretendiendo penetrar a una criatura, ahora, una lactante Miguel, de 9 meses. Miguel, no usted, sé si me explico. Sí. Usted hace muchos años que está en este tipo de casos. Sabe, efectivamente. Bueno, sabe justamente lo que se habla siempre a nivel social, que es que estos casos no tienen vuelta, no tienen. Exactamente. Bueno, no tienen posibilidad de redención. Exacto. ¿Qué es lo que usted ve por lo cual está pidiendo un cambio de la legislación? ¿Qué es lo que ve? Que no hay ningún tipo de avance en materia de bueno, mi experiencia con este tipo de delincuentes son impermeables a los tratamientos penitenciarios, sí, tratamientos psicológicos, son impermeables, es decir, no cambian, no creen que han estado equivocados. Entonces, realmente son individuos nocivos, perturbadores para una sociedad que pretende estructurarse armónicamente. Ahora, Miguel, la pena capital está prohibida por la Constitución, no hay pena de muerte en nuestro país. ¿No se podría, estimo, poner la pena de muerte para ciertos delitos y otros no? Sobre todo teniendo en cuenta el accionar de la justicia, que muchas veces ha llevado a prisión a muchísimos inocentes y que con el tiempo lograron de alguna manera revertir esa situación, pero en un caso de una pena capital como es la pena de muerte, estarías mandando a la muerte a un inocente. Digo, ¿no está preparada la legislación argentina para tener pena de muerte? No, desde luego, yo no estoy hablando que esto lo pongamos de hoy para mañana, pero es una cuestión que debemos ir estudiando, porque un caso como este, que prácticamente es un caso de flagrancia, porque encontraron todos los elementos necesarios, sí, como para inculparlo indubitablemente al autor de este desastre, creo que no ha lugar a tener conmiseración, consideración y demás. Por otra parte, también habría que modificar algunos aspectos de la legislación referente al servicio penitenciario y demás, porque, como ustedes bien saben, los internos en el servicio penitenciario trabajan si quieren. Si no, no trabajan. O sea, esta es otra cuestión que también habría que ver, porque yo creo en la redención por el trabajo, pero si a los presos, y sobre todo a aquellos que son los más peligrosos, los más virulentos,
le admiten que no trabajen, bueno, estamos en un caldo de cultivo para que las cárceles se conviertan, como en realidad ya en parte son, en una escuela del crimen y del delito. A ver, Miguel, bueno, existen muchísimos casos, ¿no? Y cada caso tiene su particularidad. Pero Exacto. hablando justamente de este, en donde la madre se va a hacer unos trámites y lo deja, en teoría, esta criatura la deja con una persona de su suma confianza, con su pareja. ¿No hay ningún tipo de característica o indicio que haga pensar que esa persona puede actuar de esta manera? Estamos hablando de un violador. Correcto. Yo les recuerdo el caso. En realidad, esta mujer no conocía mucho a esta persona. Había iniciado, él salió de prisión y poco tiempo después ella inicia una relación y se lo lleva a vivir a su casa. Sí. Es decir, aquí hay algunas cosas que, digamos, llaman la atención. No es que lo conocían de toda una vida y que sabía que tenía una conducta probada, que era un hombre incapaz de hacer una barbaridad como esta de la que estamos hablando. Lo llevó a vivir a su casa porque estaba sola, porque necesitaba ayuda para la manutención de sus hijos, que tenía otros hijos más, y dejar una beba inerme, que además no puede hablar, no puede contar, no puede decir nada, a cargo de una persona que no se conoce, digamos, probadamente, que no se confía probadamente, está la posibilidad remota, pero posibilidad al fin, de que ocurran estos desastres. Esto no es una cosa que ocurrió esta vez y anteriormente no ocurrió y no va a volver a ocurrir. Esto ha ocurrido muchas veces. Entonces tendríamos que sacar experiencia de estos hechos realmente que escapan a la comprensión del humano más o menos término medio, normal. Nadie puede pensar, digamos, sin ofuscarse lo que hizo este individuo. Miguel, Sosa hoy tiene 22 años. Para un delito de esta característica, después de el ataque que le sufrió Micaela García en la provincia de Entre Ríos, ya no hay más beneficios de la libertad condicional. Dentro de 35 años, que si es condenado será a esa pena, reclusión perpetua, este hombre con 57 años va a salir a la calle y usted dice que va a volver a cometer este delito. ¿No hay posibilidad de reinserción, de un cambio en su mente? Mire, claramente, mientras el servicio penitenciario trabaje como trabaja, mientras haya ausencia de verdadera reeducación, mientras no se modifiquen algunas normativas del servicio penitenciario, como es esta que yo le digo, que si no quiere trabajar no trabaja, se queda todo el día tirado en la celda y demás, cuando salga, si no tiene erección, seguramente va a tener, digamos, aprendidas otras perversiones que lo van a hacer igual de peligroso que ahora. Claro, porque ya la cabeza es perversa, eso es lo que intenta, ¿no?, explicar Miguel, ¿no? Como que ya tiene... Y hay una genesia, claro, una falta de desarrollo de sentimientos altruistas, de desarrollo de la esfera afectiva, de la capacidad para querer incluso a un chiquito inerme de 9 meses, claro, como era esta nena. Ahora, Miguel, teniendo en cuenta tu capacidad, tu conocimiento, todos los años que has estado frente a asesinos de distinta índole, por ejemplo, Barreda, digo, un tipo así, hoy preso, hoy está en una comisaría, pero cuando se lo traslade tal vez al penal de Olmos, a Melchor Romero, ¿cómo lo va a pasar? ¿La va a pasar mal, como se dice? Bueno, a veces la pasan mal, es cierto. Pero otras veces, porque se movilizan entidades de derechos humanos y demás, de alguna manera los ponen en pabellones donde están sus iguales, donde hay otros violadores, otros agresores sexuales, y en esos casos, es decir, ellos, entre ellos, mínimamente se respetan. Entonces, no es que la va a pasar mal inevitablemente.
las cárceles han cambiado mucho, para bien y para mal. Antes es cierto que lo que se decía, que se lo tiraban al pabellón y que sea lo que Dios quiera, la suerte que daba. Sí. Tampoco ese es un sistema aceptable, ¿no es cierto? Porque si hablamos justamente de si esta persona tiene que reinsertarse en la sociedad, si vive ese tipo de cosas dentro de la cárcel, ¿cómo podemos pensar que puede salir de otra forma? Por eso no es eso. Es decir, la modificación de las pautas del servicio penitenciario debería ser profunda, debería ser meditada, debería ser llevada a cabo, planificada por expertos en estas cuestiones. No cualquiera puede llevar adelante una política penitenciaria compatible con la seguridad de los internos y además con la posibilidad de estudiarlos cuando están en prisión para ver qué posibilidades de reinserción social tienen o no. Volviendo a la mente de una persona de estas características, Miguel, como perito psicológico, psiquiátrico, ¿qué características tiene típicas un hombre que decide abordar a una mujer, un niño, lo que sea, para tener relaciones sexuales sin consentimiento, para que haya una violación, un abuso? ¿Qué características tiene? Sí. Bueno, por de pronto hay una genesia, es decir, una carencia de vida afectiva, de gente que no puede querer a nadie, que no tiene capacidad para tener sentimientos altruistas. Es decir, el hombre común, en mayor o menor medida, cuando estoy hablando de hombre, me estoy refiriendo genéricamente, hombre y mujer, tienen mayor o menor capacidad de sentimientos altruistas, se conduelen cuando ven, por ejemplo, un chico sufriendo, sí. Tratan de ayudarlo, pero individuos capaces de hacer una cosa como la que hizo del que estamos hablando, son individuos que no sienten absolutamente nada. No tienen capacidad de arrepentimiento, digamos, no tienen culpa. No tienen culpa, no tienen capacidad de... no generan sentimientos de afecto. Tienen, digamos, su vida afectiva, su esfera afectiva en la personalidad, la tienen absolutamente planchada. ¿Y cuando uno los entrevista? Cuando uno los entrevista, a veces, digamos, quieren impostar, quieren fingir que son buenas personas, que no hicieron nada, que la sociedad está contra ellos y demás. Se victimiza. Pero, ¿perdón? Se victimiza, digo. Sí, claro, se victimiza un poco, pero leyendo los autos, leyendo las actuaciones, uno llega a la conclusión de que es un impostor, de que es un mentiroso, que en realidad lo único que quiere es colocarse en una situación de víctima o en una situación en la cual se alivie lo más posible su condena. Y cuando, en este caso, que hay una bebé por medio que es hija nada más y nada menos que de tu pareja, digo, cuando se produce el ataque sexual, la mente de esta persona se nubla, hay un lapsus, queda en blanco que no lo deja pensar, o lo hacen conscientemente. No, lo hacen conscientemente. La prueba está que fue a la casa de un vecino, este señor, por decirle de alguna manera, para nombrarlo en un medio de comunicación, diciendo que la nena había dejado de respirar después de todo lo que había hecho con ella. Claro, la perversión llega hasta ahí. Claro, la llevaron al hospital, ingresó sin vida, y este señor se fue a andar en bicicleta por las calles de Punta Lara. Es decir, eso revela una indiferencia ante el dolor ajeno, ante la muerte de una pequeñita de 9 meses. Es decir, a ver si con una palabra resumo todo lo que pienso y siento respecto a estos casos. Imperdonable. Sí. Imperdonable. Ahora, sí, es imperdonable. ¿Cómo abordás, Miguel, la otra parte? La parte de la familia que pierde
a ese ser querido. La mamá de esta bebé, por ejemplo. ¿Qué pasa hoy por la cabeza de esta mujer que dijo, yo tenía en mi casa a la persona que creía amar, que quería que esté conmigo para toda la vida y resultó ser el asesino y el violador de mi hija? Digo, me imagino que deben pasar mil cosas por la cabeza y culpa también. Sí, desde luego. Pobre señora, yo no la conozco. Sí. Creo que no ha sido cómplice, porque ojo que a veces las madres llegan a ser cómplices, entregan a sus hijos para que se satisfaga los bajos instintos de la pareja, en cuyo caso los dos son responsables. Claro, ahí es no una parece relación ser este el enferma. caso. ¿Cómo? Ahí es una relación enferma, los dos. Claro, claro, por supuesto. No parece ser el caso. Pero bueno, la mujer creo que tenía que ir a atender una cuestión laboral. Unos trámites. Unos trámites. Y bueno, y sí, así como si no hubiera tenido pareja, se lo dejaba a una vecina, a un vecino, porque esto ocurre en los barrios humildes y demás, si se ayudan entre vecinos, tienen a los nenes cuando alguien tiene que ir a trabajar, hacer algo, es decir, son muy solidarios, ¿no? Sí. Miguel. En este caso lo dejó efectivamente quien pensaba que la iba a cuidar bien a la vez. Bueno, Miguel, Leo este le es el quiere hacer resultado. una pregunta. Sí, Miguel, recién hace un rato cuando empezaba la nota usted hablaba de la pena de muerte. ¿Usted está convencido de esto que dice? ¿La pena de muerte es la única solución? ¿Y por qué cree que habló de la pena de muerte? No, yo lo que quiero significar, yo lo que dije es que antiguamente, hace años, yo no era partidario de la pena de muerte. Hoy estoy empezando a pensar que para estos casos puntuales la única solución integral es la pena de muerte. ¿Y por qué ese cambio de pensamiento? Porque observo a través del tiempo, mi experiencia, que estos individuos tienen un trastorno mental y afectivo de tal magnitud que es imposible reformatearlos, que es imposible conseguir que se reintegren a la sociedad y sean útiles socialmente, que no sean agresivos socialmente. Entonces, yo no puedo, como algunos jueces equivocadamente, propugnar que los dejen en libertad, a ver si se corrigen, a ver si no agreden. ¿Por qué? Porque estoy favoreciendo, digamos, la intranquilidad, la inquietud de la sociedad. Fíjense que en Estados Unidos hay una ley, Megan se llama, por la cual cuando un violador que ha sido, digamos, excarcelado y demás, se ha sido puesto en libertad, se radica en un barrio, se da a conocer por los medios de comunicación de ese barrio que en tal lugar hay una persona que ha sido procesada, condenada por delitos sexuales, etcétera, 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 y que está radicada ahí porque el violador tiene que dar informe a la autoridad policial y judicial en qué lugar va a estar, si se muda, si se va por más de 24 horas a otro lugar. Es decir, ellos toman una serie de precauciones aún con el que ya cumplió la condena, ¿no es cierto? Sí. Nosotros le abrimos la jaulita y le decimos vaya con Dios, y a los 3 días vuelven a violar, vuelven a tener actitudes agresivas. Entonces, uno con los años va cambiando. Será también porque se vuelve más viejo, ¿no? Sin ir más lejos, Miguel, el caso del juez Rossi, del juez de ejecución penal de Entre Ríos, que dejó libre a Sebastián Wagner desoyendo todos los trabajos que había hecho el equipo de peritos del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, y lo dejó libre y volvió a abusar y a matar de Micaela. Digo, ¿no está preparada la justicia argentina para casos de esta índole? Bueno, pero a ese juez le hicieron un jury... Y lo absolvieron. Y lo absolvieron. Por mayoría, pero... Lo cual habla también que quienes tienen que controlar a los jueces
como son los jury de enjuiciamiento y demás, no tienen tampoco en claro que estos delincuentes sexuales deben ser borrados de la sociedad. Miguel, Alejandra Gallo le quiere hacer una pregunta. Sí, gracias. Buenos días. Y por ejemplo, ¿qué cosas usted cree, al margen de la pena de muerte, que implicaría un cambio constitucional, por lo que usted dijo? ¿Qué otras normas podrían modificarse siguiendo ejemplos de otros países, como para endurecer las penas? Mire, es muy apropiada, muy oportuna la pregunta. En tanto y en cuanto se instale la pena de muerte, quizás en nuestra sociedad no se instala nunca. Lo interesante sería que los delincuentes sexuales no fueran más a la cárcel. La cárcel es una escuela de delito, hasta tanto no se reestructure radicalmente eso, es una escuela de delito. Entonces tendrían que ir a institutos especiales para delincuentes contra la integridad sexual. Y esos institutos, o en esos institutos, debiera tener fecha de entrada, pero no de salida. Saldrá cuando una junta integrada por expertos y demás, representantes de la sociedad y demás, consideren que ese individuo se ha reformado, que está en condiciones de volver a la sociedad. Y las normas de ese instituto no pueden ser laxas como son actualmente en las cárceles. Me refiero, no puede ser que alguien elija trabajar o no trabajar. Yo creo en la redención por el trabajo y creo que hay sobrados casos donde el individuo que ha sido de alguna manera obligado a trabajar en consideraciones, en situación considerando, digamos, el trabajo como un medio para la redención. Había una época donde en la Argentina estaba el trabajo forzado, que le decían. Sacaban de Sierra Chica los penados en línea, enlazados por grilletes, y los llevaban a la zona de las sierras a partir adoquines. Gran parte del adoquinado de la capital federal, bueno, ahora Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se hizo con los adoquines que venían de Sierra Chica y que elaboraban los internos. Yo no hablo de una cosa así tan rigurosa, porque con fríos de 3, 4 grados bajo cero, estar al aire libre partiendo no era una tarea, es decir, muchos por supuesto han quedado en el camino. Miguel. Pero el trabajo, digamos, soportable, el trabajo esforzado, pero en condiciones de sanidad, es imprescindible para los individuos que sean puestos en estos institutos, que yo de alguna manera menciono. Bien, recién hablábamos de cómo era la cabeza, la psiquis de un violador, ¿no? Pero también me parece importante analizar cómo funciona también la cabeza de una persona que hace este tipo de elecciones, que tal vez lleva a su casa a una persona que pone en peligro también a todos los integrantes, en este caso a sus hijos. ¿Cómo uno puede detectarlo? No sé bien qué término utilizar, ¿no? para dar con lo que quiero preguntar, pero específicamente, ¿hay algo que nos dé la pauta de que esta persona puede terminar haciendo una cosa terrible como la que hizo este joven con la hija de su pareja? No, su pregunta se entiende perfectamente y comprendo y valoro a dónde apunta, es decir, a la prevención. Lamentablemente, donde con mayor frecuencia suceden estos casos brutales, terribles y demás, son en zonas, en barrios, donde la población es de una instrucción, digamos, primaria, ¿verdad? No tiene un gran acervo intelectual. Entonces, una persona que se acerca aparentemente en son de paz
buscando formar una pareja y demás, y teniendo algunas actitudes que pueden considerarse hasta generosas, sí. Lógicamente engaña a la otra parte, que está viendo quizá que su vida se va a encauzar, que va a tener un compañero, que va a tener una figura paterna frente a los hijos, cosa obviamente muy necesaria, muy requerida. Y resulta que en realidad se está metiendo la víbora dentro de la casa. Pero eso no lo puede determinar o no lo puede discriminar alguien que está premiado por toda la serie de requerimientos que tiene una vida, con hijos, con fragilidad laboral, con una serie de cuestiones, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por la claridad y justamente por darnos detalles sobre este tema que nos preocupa a todos a nivel social. La verdad es importante y es una pregunta que surge a diario, ¿no? ¿Qué hacer con los violadores? Muchísimas gracias, sí. Miguel. No, gracias a ustedes por permitirme expresar estas humildes ideas que yo tiro para que por ahí en un futuro próximo la sociedad adopte algunas y podamos frenar a esta lacra que son los violadores. Gracias. Bien. Gracias, Miguel.